Entre tanto, hemos recibido a dos abogados, Humberto Abanto y Carlos Rivera, que representan actualmente enfoques diferentes. El señor Carlos Rivera es un abogado de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, es una figura de larga data comprometido en la defensa de las víctimas de Alberto Fujimori, por lo menos algunas de ellas. Humberto Abanto ha venido acá en varias oportunidades y ha mantenido una postura diferente respecto de las decisiones de la Corte Interamericana. Muy buenas noches, señor Abanto. Buenas noches. ¿Qué comentario se merece inicialmente la decisión tomada por el Tribunal Constitucional que ha conducido a esta rápida, al cabo de 30 horas, ¿no?, liberación de Alberto Fujimori? Bueno, creo que la decisión del Tribunal Constitucional pone fin a una situación que, desde mi punto de vista, en cuanto a los pronunciamientos de la Corte Interamericana, violaban la propia Convención. Y me voy a expresar esto con claridad. El artículo 4.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 4 inciso 6, señala que el indulto, la conmutación o la amnistía de la pena capital procede en todos los casos. Como toda norma de derecho fundamental tiene que interpretarse expansivamente. Si se puede conmutar, indultar o amnistiar la pena más grave que se aplica por el delito más grave, ¿cómo no se puede y en los países donde hay, indultar, creo que no hay prácticamente ninguno que tenga pena capital, ¿no? Entre los países signatarios de San José hay inclusive un pacto de eliminación de la pena de muerte, pero para que vea cómo estaba previsto que la pena más grave puede ser conmutada, indultada o amnistiada. Amnistiada por el Congreso, indultada por el Ejecutivo y conmutada por la justicia. Así es. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 6º, inciso 4, es curioso el juego de números, tiene una disposición exactamente idéntica. Entonces, en este caso, ¿quién es el que ha indultado? El que ha indultado es el Ejecutivo. El Ejecutivo. Así Lo es. que ha hecho el TC es hacer reconocer una decisión tomada por el Ejecutivo en el año 17 bajo Pedro Pablo Kuczynski. Que además, bajo nuestra Constitución y bajo las reglas de la Convención, las reglas escritas en la Convención, o sea, bajo el Pacta Sunt Servanda, no bajo la interpretación de la Corte, no puede ser revisable. De acuerdo. Señor Carlos Rivera, ¿qué responde usted a la afirmación que ha hecho, una afirmación de fondo, según la cual no solamente no se viene respetando el ordenamiento interamericano, sino que es la Corte quien, según el doctor Abanto, habría violado la Convención Interamericana? Obviamente tengo una posición sospechamos, pero diametralmente opuesta a la de Humberto, ¿no? Sí. Y yo parto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la que interpreta la Convención escrita el año 69, ¿no? Y la Corte tiene dos hitos en el tema de indultos, ¿no? 2005, la sentencia Gutiérrez Soler versus Colombia, que establece que los indultos están prohibidos. Es una incorporación al párrafo 41 de la sentencia de Barrios Altos, que prohibió amnistías, prescripciones y eximentes de responsabilidad. Llega la sentencia contra Colombia e incorpora indultos. Por lo tanto, desde el 2005 está prohibido. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de una realidad nueva de América Latina, ¿no es cierto?, de la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. A ese hecho... El 2005, usted nos dice, hay una sentencia Gutiérrez Soler versus Colombia. Los indultos quedan prohibidos. Prohibidos en el derecho interamericano. Pero eso contradiría, si está formulado así, lo que ha dicho el señor Abanto, que aún una pena capital puede ser indultada, conmutada o amnistiada. Sí, pero digamos, yo parto de un concepto fundamental. La Corte interpreta la Convención, ¿no es cierto?, que es el marco fundamental de funcionamiento del sistema interamericano. Y luego viene el caso Fujimori, el 2018, y la Corte, en la resolución del 18, dice expresamente: esta situación no la habíamos previsto, un indulto humanitario. La Corte decide ponderar los dos derechos que están en tela de juicio: el acceso a la justicia de las víctimas, porque dice las víctimas tienen derecho a que se cumpla la sentencia condenatoria en los términos que ha sido declarada por el tribunal, respetando el principio de proporcionalidad, porque hay 25 personas ejecutadas y se le ha aplicado una pena grave, que es 25 años de prisión preventiva. El otro derecho que la Corte plantea ponderar es prisión definitiva, ¿no? Exactamente. Si no preventiva. No preventiva, sino prisión definitiva. El otro derecho que la Corte plantea ponderar es el derecho a la salud y a la integridad del interno. Y dice, por lo tanto, dada la gravedad del crimen, el interno no puede salir así como así, vamos a establecer un estándar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con pago de la reparación civil, colaboración decidida con el esclarecimiento de los hechos y verificar si es que ese derecho a la salud del interno se puede o no garantizar en el establecimiento penitenciario.
cosa que creo que en el caso de Fujimori se ha podido garantizar. Fujimori no ha muerto en prisión, ¿no es cierto? Felizmente, ¿no? Felizmente, y se está yendo el día de hoy a su casa. Ese estándar estuvo abierto durante 5 años. Durante 5 años, Fujimori, su defensa y su familia pudieron transitar esa puerta. La Corte, ojo, no niega los indultos humanitarios que sí prohibió para los indultos comunes el año 2005. Pero, ¿de dónde aparece entonces esta situación de excepcionalidad? Porque usted dice que los indultos humanitarios sí proceden, pero no los indultos. ¿A dónde hay una definición y dónde está la frontera? La frontera está en la ponderación que hace la Corte Interamericana respecto del derecho a la vida, la salud y la integridad del condenado, en este caso Fujimori. Y establece un estándar no solamente aplicable para Fujimori, sino para cualquier persona que esté condenada por crímenes contra la humanidad o violaciones a derechos humanos y que reclame un indulto humanitario. Señora Le abre una puerta. Comparte usted la versión que nos ha dado el señor Rivera. ¿Hay un distingo entre los indultos y los indultos humanitarios? No, a mí siempre me ha parecido risible esa distinción que hizo la Corte Interamericana por una razón muy sencilla. El indulto es una institución humanitaria. Entonces, ¿cómo podría haber una institución humanitaria que sea humanitaria y una institución humanitaria que no es humanitaria? No, pero pueden haber indultos que no son humanitarios. No, todo... Por ejemplo, en un prisionero de Hamás, terrorista palestino, hay que liberarlo y canjearlo con el odio en los dientes. Nadie tiene una motivación humanitaria, sino calculadora para que me devuelva rehenes. Quiero que me entienda. Un canje de rehenes es una cosa distinta de un indulto. Bueno, pero se supone que hay un indulto, porque hay que sacar a alguien de la cárcel. Vamos por partes. La institución del indulto tiene una historia muy clara que viene desde la monarquía, que encuentra un giro histórico porque se vendían los indultos en la monarquía. Incluso más, mire Roma, porque... Claro, hasta Roma había indulto. Poncio Pilatos intentó indultar a Jesús y ofrece que escoge el pueblo entre Barrabás, que había sido acusado por crimen, y Jesús. Entonces, ya había indulto en Roma hace 2000 años. Son los norteamericanos los que giran el indulto para convertirlo en un acto republicano, para que no sea un acto monárquico y que sea un acto solo de bondad y de magnanimidad, un acto de humanidad. Beneficiado a Nixon. Estoy hablando desde el periodo de la formación constitucional. Hubo discusiones sobre esto con Nixon y había una discusión muy intensa sobre el caso de Clinton cuando liberó a este magnate que había sido soportante. El punto es que siempre había quedado claro que es una institución humanitaria. Entonces, hacer estas distinciones es solamente tratar de distinguir entre gris y gris. El punto central aquí es que, como ha podido darse cuenta Carlos, in claris non fit interpretación. No cabe interpretación en lo claro. Y el límite de la interpretación es el texto. Si el texto de la Convención dice que el indulto procede en todos los casos, así dice textualmente, el indulto, la conmutación o la amnistía proceden en todos los de niños. Eso lo ha dicho claramente, ese es el texto. Ese es el texto de la Convención, yo no lo he escrito. Entonces, no me responsabilizo por el texto. Estamos refiriendo al texto aprobado en el 69. Al texto del 69, que, ojo, por el principio pacta sunt servanda no puede ser modificado por los intérpretes, tiene que ser modificado por los estados parte. Entonces, si tenemos a un intérprete que desnaturaliza el texto bajo el pretexto de estarlo interpretando, entonces lo que tenemos es una reforma de la Convención. ¿La Corte puede reformar la Convención? No puede reformarla. Y si hace una reforma, son los estados que nombran a los jueces de la Corte. Así es. ¿Está de acuerdo con esta interpretación? No. En realidad no ha habido ninguna modificación de la Convención y creo que la interpretación que hace la Corte, tanto el 2005 como el 2006, es perfectamente convencional. La Corte no está prohibiendo los indultos. Está prohibiendo sobre la base de, o está abriendo una puerta, diciendo... Nos dijo antes que quedaban prohibidos los indultos. Los indultos comunes. Y 2005. Porque la Corte... Los únicos que habían, ¿no? Hasta que se creara la figura del humanitario. Exactamente, porque la Corte enfrenta una situación desde el 2005 y desde el 2006 que es ya no solamente calificar algunos eventos como violaciones a los derechos humanos, porque eso es lo que se viola en la Convención Americana, sino incorpora una calificación de crímenes de lesa humanidad y lo hace desde el año 2006. ¿No es cierto? Es decir, la Corte enfrenta una nueva realidad. ¿Ese crimen no existía en el ordenamiento legal del Perú antes del 2006? Ese crimen es incorporado de manera positiva en 1998 en la ley penal interna, ¿no es cierto? Y luego, de acuerdo al Estatuto de Roma, se incorpora, todavía no hay... Falta un proceso de incorporación legal desde el año 2003. Pero no puede ser aplicado a Fujimori entonces porque los delitos que se le reprocharon y por los que fue condenado fueron cometidos antes de 98. Es que la interpretación
que no solamente está en el caso Fujimori, sino en por lo menos 35 sentencias emitidas en los últimos 20 años, no es que se está aplicando una figura legal, sino se está aplicando una calificación complementaria a la ley penal nacional. Por eso es que en el caso Fujimori, en otros casos, se califica y se sanciona por el delito común de homicidio, secuestro, desaparición o violación sexual. Delitos que corresponderían en el derecho internacional. Y de acuerdo al derecho penal internacional consuetudinario se incorpora una calificación. Eso es lo que hace el Tribunal de San Martín el año 2009, cuando establece un capítulo y dice, Barros Altos y La Cantuta, para la comunidad jurídica internacional, el 91 no existía ninguna duda de que eran crímenes de carácter internacional y que eran perseguibles en sede nacional o internacional. De acuerdo. Su opinión sobre estos puntos destacados por el señor Rivera. Vamos a establecer primero el texto de la Convención. El texto de la Convención habla de indultos, no hace distinciones. Entonces usa una voz genérica. Cuando yo uso una voz genérica estoy cubriendo todo. Indulto, ¿ok? Entonces la institución del indulto está permitida para todo tipo de casos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también. Entonces, cuando la Corte dice no proceden los indultos, viola la Convención. No puede un intérprete reformar la Convención. Segundo, no es cierto que necesitemos que se incorpore el crimen contra la humanidad al ordenamiento nacional. Es un delito internacional. Y desde la resolución 95I de 1946, diciembre, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que el Perú votó y aprobó, esto forma parte del patrimonio del derecho internacional público. Entonces, sí existe el crimen contra la humanidad. El problema es que nunca se ha establecido cuál es el estatuto con el que se quería procesar a Fujimori. Y quiero precisar esto, ha habido el Estatuto de Nuremberg. Sí, pero 1945. Es un tribunal militar, por eso, que no juzgó, nexo de guerra. Sino crímenes de guerra. Por eso. Ni siquiera campos de concentración. No, pero incluía crímenes contra la humanidad. Existe el Estatuto para la antigua Yugoslavia. Existe el Estatuto para Ruanda y después vino el Estatuto de Roma. Este estatuto, el de la antigua Yugoslavia es 1993, Ruanda es 1994. El Estatuto de Roma es 2098. Pero Roma es internacional porque se trata de crear una corte con vigencia universal, mientras que los otros son casos específicos. La pregunta, genocidio en Ruanda y la guerra civil con actos genocidarios. Pero le estoy diciendo cómo evoluciona. Sí. Entonces, ¿qué estatuto se le iba a aplicar a Fujimori? Por eso es que el propio César San Martín reconoce que no está condenado por crímenes contra la humanidad. Y además hace mal la Corte Interamericana, ahí comete otro desafuero, porque son bastante indisciplinados, al establecer la calificación de crimen contra la humanidad. Es una calificación penal que no puede ser usada por un tribunal de derechos humanos. Porque para establecer la calificación de crimen contra la humanidad necesito yo sortear el valladar de un juicio penal. Y entonces, si yo no tengo competencia para conocer temas penales y me pronuncio sobre temas penales, lo que estoy haciendo es un fallo inútil. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Corte? Porque el propio magistrado Monteagudo, que votó en minoría en el primer auto de la semana pasada y que no pudo votar en el segundo porque no lo convocaron a votar, luego hablaremos sobre eso una palabra, él sostiene que sí cabe el indulto, pero no el indulto del año 17 que estuvo mal hecho desde el origen. Comencemos por la Junta Médica. Yo quisiera saber si está de acuerdo con los desarrollos conceptuales que ha hecho el señor Abanto respecto de la Corte, el indulto y el crimen contra la humanidad. A ver, en parte, ¿no? En parte. Sí, efectivamente, para calificar un hecho como crimen de derechos humanos es necesario tener una ley penal interna. Ese es el ejercicio que se hace en la sentencia del caso Fujimori. Y no se busca aplicar un estatuto, si es el de Nuremberg o es el de Ruanda o la Yugoslavia, ¿no es cierto? Sino que se dice, Fujimori va a ser juzgado sobre la ley penal nacional y se le imputa homicidio calificado y lesiones graves. Pero dice, la característica de los eventos criminales que se le está imputando a Fujimori, es decir, la sistematicidad, Barros Altos y La Cantuta son dos de por lo menos una docena de operaciones de inteligencia, ¿no es cierto? La condición de víctimas civiles, el conocimiento de los perpetradores de que están cometiendo la envergadura de este tipo de crímenes, dice para el tribunal, en términos de sustentación, que es un crimen internacional. Y lo ampara la costumbre internacional que viene desde hace por lo menos 100 años atrás y que en Nuremberg encuentra un momento de positivización, ¿no es cierto? Pero no es que busca tipificar un hecho de acuerdo al Estatuto de Nuremberg. En realidad lo utiliza como parte de dar cuenta de una costumbre internacional que se ha ido consolidando en el tiempo
y para el tribunal dice, hacia el año 91 no existía ninguna duda en la comunidad internacional que ese tipo de eventos delictivos, como para los Altos y la Cantuta, tienen las características de un crimen internacional y por lo tanto merecen una calificación adicional. ¿Pero eso significa que no les cabe indulto? No, No. No, por supuesto, sí cabe la posibilidad de un indulto humanitario, ahora bajo los términos de la resolución de la Corte ¿Quién define Interamericana. qué cosa es un indulto humanitario? ¿Eso existe en nuestro derecho positivo? ¿El concepto de derecho humanitario? Está regulado en el reglamento de las gracias presidenciales del Ministerio de Justicia. Hay algunos indultos que ahí están definidos Sí, como claro, humanitarios. por supuesto. ¿Está usted de acuerdo? Hay Sí, condiciones totalmente de de acuerdo. carácter médico, requisitos. Pero sí estoy en desacuerdo con lo que se está diciendo aquí. Fíjese, Fernando, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal para la antigua Yugoslavia, como el Tribunal para Ruanda, han sido claros en establecer que el principio de legalidad no está desaparecido en los crímenes internacionales, como equivocadamente se piensa. Y este se reduce a dos elementos, accesibilidad y previsibilidad. Es decir, debe haber una norma que sea accesible. ¿Cuál era la norma accesible? Y tiene que haber previsibilidad. Si yo tengo acceso a la norma, puedo prever las consecuencias de mi conducta. Ese es el mínimo que pide el derecho internacional público para procesar a alguien por crímenes contra la humanidad. El señor- Accesibilidad y... Previsibilidad. Previsibilidad. El señor San Martín lo que hace en esa sentencia es una cosa penosa. Y creo A que... ver. ¿Por qué? Porque dice, yo no voy a aplicar el Estatuto de Roma. Y cuando hace el juicio, lo hace sobre sistematicidad y generalización, que son las características del Estatuto de Roma. Bueno, es decir, son de dice, sentido común. No, Sistematicidad. No hace falta haber leído el Estatuto de Roma para saber que hay un crimen sistemático y un exceso aislado. Es que no es así, Fernando. Déjeme explicarle. El crimen contra la humanidad sufre una evolución desde Nuremberg, cuando tiene nexo de guerra, o sea, estos crímenes horrendos Sí. vinculados a una guerra. Sí. Por eso no hay nadie condenado por crímenes contra la humanidad en ese Así es, tribunal. por razones militares. Luego viene el caso de Yugoslavia, que es en el contexto de una guerra interna o internacional. Luego viene en el contexto de discriminación Ruanda, Hutus contra Tutsis. Entonces, ¿cuál es el que le van a aplicar a Fujimori? Y luego viene Roma, que es generalización y sistematicidad. ¿Cuál le toca? El señor San Martín le aplica generalización y sistematicidad a hechos que ocurrieron en 1992. Eso es aplicación retroactiva de las normas. Pero No se ¿por puede qué? No permitir. necesariamente, que repito, Sí. esos son conceptos que van del sentido común. Cualquier abogado con poco de imaginación y dominio del lenguaje podría utilizar esos Es conceptos. que quiero que me entienda que no son los conceptos típicos del carácter estatutario de cada uno de estos, de la configuración del crimen contra la humanidad en cada uno de estos estatutos. Bueno, réplica sobre eso para pasar a otro punto. ¿Ah? Leo el texto de la sentencia, Sí. que responde a lo que dice Humberto. La norma internacional consuetudinaria, no hace referencia a una norma positiva, exige que los atentados se produzcan en el curso de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Eso es por Roma. una parte. Eso es Roma. Pero- Es que eso es Roma. Está leyendo usted con Es una que le lupa, digo, está no, leyendo es más que de el lo que hay. Tribunal, No, es que justamente eso es por Roma. eso se preocupa, me permites Humberto, por eso se preocupa en dar cuenta que de lo que dice Humberto, efectivamente, que hay un desarrollo que no comenzó el año 91, que comenzó hacía casi un siglo atrás, en cuanto a la identificación de la gravedad extrema que tienen los crímenes contra la humanidad, desde declaraciones que se producen en las proximidades de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y efectivamente, sí, el Estatuto de Roma ya encontramos una norma positiva que da un conjunto de elementos, pero esos elementos se han ido construyendo no en la cabeza de quien elaboró el Estatuto de Roma, sino justamente en la costumbre internacional, ¿no es cierto? Y a eso acude la sentencia Bueno, la prueba del caso Fujimori. es que el primer fiscal fue Moreno Ocampo, argentino. Sí. Había tenido un rol importante justamente Sí, en el juicio de los militares de la dictadura militar. Quiero pasar a otro punto. Finalmente, Alberto Fujimori ha sido liberado gracias a una declaración del Tribunal Constitucional de la validez del indulto humanitario decidido por Pedro Pablo Kuczynski el año 17, y para esto han conseguido 3 votos sobre 6. Son 3 magistrados. 4 votos en realidad. 3. 4. ¿Cuáles son 4? No, Vale doble el del presidente. pero no sabemos que lo haya hecho valer doble. ¿Eh? Y ¿Usted si sabe? no, no habría resolución. Pues si está la firma del presidente No, hay porque doble voto. ha sido así. Tiene que tenerlo Ha sido así. presente. Así Ellos es. consideran que es 3-1. Hasta está de acuerdo. No, eso si es está de acuerdo con capricho. usted en este punto, entonces sí que tiene razón. es un Pero tema yo no procesal, he claro. escuchado decir al presidente que él ha votado doble. No, es que está es implícito. evidente Si que está ha su hecho- firma. ha está ahí. hecho Porque valer doble pueden su ser voto. considerados que solamente 4 eran competentes para votar y 3 votaron a favor y 1 no. En ese caso, si es 3-1, no hace falta desempatar. Sí. Y eso es una versión perfectamente posible. ¿O no le Es parece? posible, pero igual, o sea, digamos, es una objeción
digamos... No es una objeción, es una pregunta. La pregunta, ahora viene la objeción eventualmente. ¿Por qué los otros dos no fueron consultados y no tuvieron parte en el voto? Es decir, los dos que votaron en minoría, que son Monteagudo y Ochoa la semana pasada, no han sido informados que sus colegas se reunían para decidir esto. Porque no les toca. ¿Por qué no? Porque están fuera de esa resolución. Ellos no les corresponde interpretarla. ¿Está usted de acuerdo? No, mira, más allá de los formalismos que efectivamente hay que respetar, pero creo que acá hay un asunto fundamental del vínculo del Tribunal Constitucional peruano con el orden jurídico internacional. O sea, no están discutiendo el color que van a pintar la puerta del Tribunal Constitucional, no, ¿cierto? Están discutiendo un asunto fundamental que, ojo, Monteagudo en su voto singular reclama eso justamente. Les dice, estoy en desacuerdo con tu auto de aclaración porque este tema tiene que haber sido discutido en el Pleno. Merece un pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional. Y Monteagudo desarrolla de una manera, yo diría, bastante intensa, por qué razón un pronunciamiento de esa naturaleza que él dice está generando una circunstancia de inconvencionalidad, como él denomina, tiene que ser resultado de una discusión del Pleno del Tribunal Constitucional y no puede someterse simplemente a las formalidades de si es que en el auto de aclaración nos pronunciamos solamente respecto de los puntos específicos que las defensas han planteado. Por lo tanto, ese asunto ya estaba puesto sobre la mesa. Señora Abanto. No, a ver, no hay un cambio de reglas para cada ocasión que a mí me parece. Las reglas han sido claras siempre en el Tribunal Constitucional. Cuando vienen los pedidos de aclaración, responden quienes expidieron la resolución. Y siempre esa es la práctica homogénea. Y no participan los otros, siempre es así. Eso, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Cómo va a interpretar quien no expidió la resolución? Pero justamente en su voto singular, como lo ha recordado Carlos Rivera, el magistrado Monteagudo pide que el Pleno discuta el tema de fondo. ¿Qué es lo que finalmente han hecho acá? Porque han tomado posición sobre temas de fondo. Ahora, llama la atención que si son 6 magistrados, hayan 2 a los que ni siquiera se les ha informado. Oye, vamos a sesionar y vamos a decir sobre esto. No, el tema de fondo era si el indulto estaba vigente o no, si lo que había hecho la Corte Suprema estaba bien o estaba mal. Ese era el tema de fondo. El otro es un tema accesorio, que surge planteado por que si correspondía o no correspondía, en este caso, atender a una resolución inexistente en el ordenamiento interamericano. No existen las resoluciones como las está planteando la Corte Interamericana. Lo que tiene que hacer es su informe a la Asamblea General. Eso es lo que dice la Convención. O sea, lo que ya tiene que parar y lo que hay que empezar a ordenar es el sistema interamericano. La Corte Interamericana no puede modificar la Convención, solo puede interpretarla. Y la Convención dice, ante el incumplimiento le informas a la Asamblea General. La Asamblea General, por último, tomará las medidas. ¿De acuerdo con esa lectura de la Convención? No hay ninguna modificación de la Convención. El artículo 65 efectivamente dice lo que Humberto señala. La Corte informa a la Asamblea General de la OEA. El problema es que, ¿qué le informa? Si no se ha cumplido. Si no hace un proceso de supervisión. Recordemos que hay una desventaja del sistema interamericano, ¿cierto? No es parte de los sistemas de justicia internos, formalmente. Y por lo tanto, un probable incumplimiento podría llevar a una circunstancia en la que la Corte de manera reiterada está informando solamente incumplimientos. Creo que como cualquier otro tribunal, además internacional de derechos humanos, tiene la posibilidad de ir desarrollando, ¿no es cierto?, parámetros que van a dar cuenta de cómo hace la Corte para hacer ejecutar sus propias sentencias, que creo que es una función de cualquier otro tribunal. ¿Por qué es tan reacio a esa opinión? Porque, fíjese, Fernando, desde que existía la Corte Internacional Permanente de Justicia, que es el precedente a la Corte Internacional de Justicia vigente en La Haya, que también tenía la misma sede, ha quedado claro el concepto del pacta sunt servanda. O sea, los estados solo están obligados por aquello que está escrito en el pacto. No puede nadie crear obligaciones que no están expresamente puestas allí. Todo el mundo tiene que reconocer eso, sí. Pero cuando entonces el intérprete de un instrumento internacional comienza a crear figuras que no están en el pacto,
Lo que está haciendo es desnaturalizar el pacto. Pero ¿cuál no está? Porque lo que sí se ha encargado a la Corte es que supervise la ejecución de la pena. ¿Dónde dice que puede dar ese tipo de órdenes? Dice, va a la Asamblea Señor General Rivera, y comunica. Conteste, por favor. Ya ha reconocido, Carlos, que el artículo 65 dice exactamente eso. Sí, dice eso. Claro. Y por eso, vuelvo al tema inicial, la Corte tiene la posibilidad y la atribución convencional de interpretar la convención, no de modificarla, interpretarla. Y en esa interpretación, en la sentencia Baena versus Panamá del año 2003, hace 2 décadas, la Corte desarrolló esos parámetros de supervisión de las sentencias emitidas por el propio Tribunal Internacional. Y eso ha sido una práctica, justamente tratándose de un tribunal internacional, ha sido una práctica que ya es una costumbre entre los estados del sistema interamericano. Y todos los aceptan. Hasta Venezuela, Nicaragua y hoy día Perú. ¿No? Una mala práctica no significa que se haga ley. El punto es, ¿se ajusta al pacto o no? El punto central es, ¿se ajusta al pacto o no? ¿Se ajusta al pacto o no? Y creo que sí es una buena práctica. ¿Contradice el pacto? Sí es una buena práctica. No, que sea una buena práctica. Porque de nada sirve, Humberto, coincidirás conmigo, tu labor de litigante lo acredita, ¿de qué sirve una sentencia si nadie la puede ejecutar? Si a nadie le interesa ejecutarla. A ver, conteste. Una pregunta ¿De qué conceptual, sirve? como es papel mojado. Pero un ¿De ratito. qué sirve una sentencia? Pero es que acá hay un problema. Ejecutar? La sentencia se ha cumplido. ¿Quién dice que no se ha cumplido? ¿Fujimori ha sido procesado y condenado o no? Aquí los señores quieren ir más allá. ¿No? Y a pesar de muchas personas que consideran específicamente... Perdón, ahí hay un error. A mí me parece que muy bien. Un ratito, yo no he combatido a Fujimori preso. No. Yo he sido opuesto al golpe de Estado del 5 de abril. Yo he marchado contra él. Respecto a la condena, hay quienes consideran que es una condena írrita. No, yo creo que ha sido que los argumentos que dio el señor San Martín para la condena me parecieron febles, porque tenía que ser procesado y condenado, no tengo ninguna duda. El punto es que eso ya se cumplió. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Lo que pasa es que ahora quieren crear la tesis de que existe el derecho a la pena y no existe el derecho a la pena. Nadie tiene derecho a la pena porque la pena es una potestad estatal de aplicar el derecho al caso concreto. No existe el derecho a la pena. Señor, las víctimas tienen derecho a reclamar que se a la indemnización claro. tienen. Sí, claro. Una de las dimensiones del derecho al acceso a la justicia es que se cumpla la sentencia en los términos que se ha ejecutado. ¿De qué sirve si te condenan a 25 y te vas a tu casa a los 15? O sea, ese no fue el mandato, ¿no es cierto?, del tribunal. Porque el tribunal impone esa pena sobre la base de evaluar la proporcionalidad del crimen, la gravedad extrema del crimen y la proporcionalidad de la pena. Pero Fernando, un ratito, hay un para asunto cerrar, pero el cumplimiento de la pena está sometido a las reglas de la Convención, la Constitución y la ley. Y la Convención, la Constitución y la ley contemplan el indulto. ¿Cuál es el problema? De acuerdo. El indulto humanitario, que usted reconoce que hay una práctica que se denomina tal, tiene ciertas condiciones. Sí. ¿Se han cumplido en este caso? ¿Son octogenarios que querían que muera como leía? No. ¿Es la única condición la edad? La edad, la enfermedad, es un hombre con enfermedades. ¿Son las únicas condiciones? Yo creo que sí. Y señor, ¿no hay pago de reparación civil? ¿No hay una expresión de pesar a los deudos? ¿Y no hay la voluntad de colaborar con las investigaciones pendientes como la de Pativilca? ¿Esas son las exigencias que ha puesto la Corte Interamericana? ¿En qué parte del pacto está eso? Señor Rivera. Está en la sentencia de resolución de supervisión de cumplimiento, ¿no? Justamente porque la Corte dice, no voy a prohibir indultos humanitarios, pero tampoco un condenado por crímenes contra la humanidad puede irse a su casa simplemente diciendo chau como ahora. El no pagar una reparación civil parece algo grave. Que lo embarguen. Que lo embarguen. Eso, es que la reparación civil es una reclamación civil. Acá, al menos no tiene propiedades en el Perú. Pero por eso es inteligente. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como Shylock. Pedimos una libra de carne justamente a la altura del pecho. No. O sea, ya pues. ¿Cuál es el límite? El patrimonio de la persona. No tiene patrimonio. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos preso porque no tiene patrimonio? Lo que hemos dicho... Cárcel por deudas. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No, de ninguna manera. Ya. Lo que hemos dicho desde el inicio con las víctimas y sus abogados, que es un pedido de perdón público, expreso, sobre sus crímenes, esto colocaba en otra dimensión. El problema es que eso no ha ocurrido y no va a ocurrir. Algo dijo, ¿no? Sí, pero digamos... Algo expresó, me parece. Si para los Altos y la Cantuta fuese un accidente de tránsito, ya, aceptamos eso. Pero fue un crimen horrendo. Fue la muerte, el asesinato de 25 personas. ¿Cómo que vas a decir como que entre líneas, no? Un niño, ¿no? Y entre ellos un niño. O sea, un niño para los Altos, sí. Se requería un pedido de perdón. ¿No es cierto? Pero hasta ayer escucho, no, la sentencia es el resultado de los odiadores, de los rojos, Javier. Sí. Es muy curioso porque yo escucho decir que esto debe servir para que haya una reconciliación en el Perú, pero inmediatamente después aparece el discurso contra los odiadores y los caviares siempre sin mirarse a sí mismos. Son nosotros que tienen... ¿Ah? Todos nos hemos sumido en una pasión desenfrenada por odiarnos y creo que ya hay que terminar con ese asunto de ambos lados.
porque al final ninguno de nosotros solos tenemos la razón. Usted Todos tenemos es una un parte. abogado que tiene posiciones a veces duras y disidentes en algunos campos, pero nunca usa metáforas animales para referirse a los que no piensan como usted, como búfalos en su momento, zorros, perros, ratas o caviares. Tampoco es una palabra que haya oído en su boca, ¿no? No, es que no me gusta el insulto. A mí me gusta intercambiar ideas, a mí me gusta intercambiar posiciones. El insulto desmerece el debate. El Perú necesita un debate público que sea, como lo define la Suprema Corte Americana, amplio, robusto, desinhibido y vigoroso. No necesita insultos. El insulto no enriquece el debate público. A ver, señor Rivera, Mira, desinhíbase, por favor, Sí, como creo que está pidiendo aquí es el cierto, señor yo Abad. creo que hay posiciones contrapuestas, hay una suerte de, no sé si llamar guerra de pandillas o confrontación, pero desde el lado de las víctimas no ha habido ningún odio. Lo que ha habido es un reclamo de justicia. Es decir, creo que es un hecho indigno volver a las víctimas a una situación como esta. Eso me parece que es un hecho indigno, no solamente para las víctimas, sino para el conjunto de la nación. Y ahora creo que vamos a pasar a una circunstancia mucho más grave. Hay una situación de desacato de un tribunal internacional, que me parece que inclusive ¿Qué podría puede pasar? asegurarse mucho ¿Está más de acuerdo grave usted que con que ha habido el un asunto Fujimori? desacato a un tribunal internacional? No, ¿por qué en no? ¿Qué es absoluto. lo que ha habido? Porque hay una orden que es absolutamente inexistente en términos de derecho internacional público. Esa orden... Hay una orden. Esa orden... Estamos desacatando esa orden. No, esa orden, ¿en qué artículo de la Convención se basa? Pero eso es Ninguno. interpretación. ¿eh? No, no, no Si es interpretación. hay orden. No. Hay orden de que no, se pues, cumpla. o sea, yo doy la orden de matar a alguien, esa orden existe, Bueno, ¿es válida? La orden no es válida. no le gusta. No, la no es que orden no me guste. le parece que no tiene fundamento. Pero orden hay, por No, lo que le pero quiero que me escucho. entiendan, la existencia de la orden no quiere decir que obligue a su cumplimiento. Las órdenes ilegales no tienen que ser cumplidas, las órdenes inconstitucionales Rivera. tampoco y las inconvencionales menos. Ni las resoluciones de supervisión, ni las medidas cautelares, como la que anoche ha emitido el presidente de la Corte Interamericana, son ilegales. ¿Puede emitir él solo como presidente? La Convención lo establece. Ya. Que él tiene Sí, la facultad claro. del presidente. Por las características del tribunal. La Corte no tiene a veces una sede, bueno, tiene una sede, pero no es que están los 365 días del año ahí sentados. No, más bien Cada uno pocos se va a días, su ¿no? país, ¿no es Sí. cierto? Y por lo tanto, se habilita al presidente de la Corte a operativizar frente a medidas urgentes y de emergencia como esta, a emitir resoluciones como la que emitió anoche el presidente de la Corte. Es perfectamente convencional. ¿Qué es lo que esperaría usted que Keiko Fujimori diga ahora que se nos anuncia que pronunciará algunas palabras cuando su padre haya entrado a su domicilio? Mira, en general esperaríamos un pedido de perdón público, a pesar de que creo que ya es extemporáneo, ¿no? Pero eso es una expectativa. En la realidad no espero nada de Keiko. Señor Abanto, Yo esperaría grandeza. y se expresaría como la grande. Esperaría grandeza diciendo que esta debe ser una etapa de reconciliación y que los graves errores cometidos en el gobierno de su padre deben ser enmendados y no repetidos en la historia de la República. Yo, en particular, soy un ácido crítico del gobierno de Fujimori, pero no acompaño el propósito de hacer que él muera en prisión como se hizo con Leguía. Bueno, no murió en prisión propiamente, usted sabe mejor que yo, ¿no? Murió en el hospital británico. Lo sacaron, es cierto que muy A tarde. última hora, ¿no es cierto? Muy tarde, En artículo mortis. Y vivió condiciones carcelarias que no se comparan para nada con las que ha tenido Alberto Fujimori, ¿no? Que la cárcel es naturalmente mala siempre y hace daño a la salud. Como dice la ranchera, aunque sea de oro, la jaula sigue siendo prisión. Veamos entonces, parece que está llegando al domicilio de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori. En todo caso, el auto está detenido. Hay algunas imágenes ahí y efectivamente, bueno, no llego a ubicar qué barrio será, pero se nos dijo que llegaría en 20 minutos. Salió ya hace más de 20 minutos. Es cierto que es la hora de tráfico intenso, que el mes de diciembre es el peor, pero debe estar cerca de la casa de Keiko Fujimori, a la que vemos sentada junto a su padre. Y a Alberto Fujimori saludando con la mano izquierda, si es que veo bien. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Cómo puede reaccionar la Corte ante el hecho consumado de la liberación de Alberto Fujimori? Mira, la Corte supongo que esperará hoy día el informe del Estado peruano, ¿no? Y hoy venció el plazo. Hoy día venció el plazo, ¿no? Y eso ya es un hecho de público conocimiento. Supongo que lo más interesante va a ser
la fundamentación que el Estado peruano haga de comunicación, nos comunique a la Corte respecto de por qué razón. Si ha escuchado al señor Abanto, tienen algunos insumos ya. Probablemente, probablemente. Él no es el agente o el procurador supranacional, ¿no? Y luego la Corte... ¿Esto lo hace el procurador supranacional o el agente que tenemos ante no hay agentes ya. Ahora hay un procurador. El último fue Simons en el caso del indulto del año 18. Pero hay un embajador nuestro que se ocupa de eso, el señor Gustavo Adriancén, ¿no? Ese es embajador en la OEA. Sí. Acá, en realidad, el que tendría algo Él que ha sido decir... procurador Luis del Alberto Estado Huerta. para otros casos. No, es Carlos Reaño. Carlos Sí, Reaño. pero En realidad, Adriancén el que ha algo sido tendría que decir procurador acá del es el Estado. embajador de Perú en San José, que es el señor Juan Jiménez Mayor. Sí, ya. Ojalá que le escuchemos algo respecto al... ¿Y Gustavo Adriancén? Gustavo Adriancén es el embajador ante la OEA. Ante En la Washington. OEA. Él ha ¿Vale? sido No tiene agente nada que ver en del el Perú, tema. ¿no? Ha sido agente del Ha Perú. sido agente en el ante la caso Corte para el caso Cruz Sánchez, el y- caso- No, y para el caso Chavín de Guántar. Exacto, Sí, Cruz sí, Sánchez. para el Cruz caso de Guántar. Bueno, en todo caso, usted Pero acá espera la que Corte- se pronuncie Jiménez Mayor, embajador del Perú ante Costa Así Rica, es. que es el que más cerca está. Es el que más cerca. Y en el término del procedimiento, Y como que ya es un hay- especialista en derechos humanos. se supone, ¿no? Se supone. El procedimiento de supervisión ya está iniciado, ¿no es cierto? La Corte, por eso le dijo, Estado, el 6 me presenta su informe. Ahora, otro que es especialista en derechos humanos, ha hecho su tesis con Enrique Bernales, constitucionalista destacado, difunto ya, es el primer ministro Otárola, ¿no? Sí. ¿Qué podemos esperar de él que sea coherente con su tesis universitaria y con su pronunciamiento de los años 90? Desde mi punto de vista, en términos de coherencia, nada, ¿no? Es decir, creo que lo que escribió hace solo un año, ¿no es cierto? Lo han estado recordando en el Twitter, diciendo que el acto del Tribunal Constitucional desmerecía la democracia peruana, y él ha hecho lo mismo el día de hoy, ¿no? Ha respaldado lo mismo el día de hoy. En realidad, yo creo que son personajes, No sabemos, no se ha pronunciado sobre la última decisión del TC, ¿no? pero digamos Había que él una está, reunión, de pero alguna no tenemos manera, resultados. avalando lo que ha ocurrido el día de hoy, ¿no? Con su silencio. Sí, obviamente. Además, Fernando, hay un hecho, creo, lamentable, una circunstancia como esta que involucra el desacato de un tribunal internacional. O sea, no puedes enterarte a través de la cuenta de Twitter del INPE, ¿no? Merecía por lo menos, creo, un pronunciamiento del ministro de Justicia. Pero ¿Está de creo que eso acuerdo? no lo vamos a escuchar. Absolutamente no, por una razón sencilla, y es porque las resoluciones jurisdiccionales son ejecutadas por los órganos correspondientes. ¿Esto a quién estaba dirigido? Al INPE. ¿Por qué tenía que pronunciarse el Consejo de Ministros? Pero hay una autoridad sobre el presidente del INPE, que es el ministro de Justicia. No, pero ¿cuál es la razón por la que tendrían que asumir competencia? No digo competencia, Humberto, me refiero a Dar que, la cara, ¿no? más Hablar allá en nombre del del hecho Estado. jurisdiccional, Bueno, hay entre un hecho tanto político ha evidente, llegado ¿no? el auto al domicilio de Keiko Fujimori. Esperamos que el señor Fujimori baje de un minuto al otro para entrar caminando a la casa de su hija mayor, pero no sabemos qué organiza la policía, hay unas cuantas personas ahí alrededor. No sabemos si es ahora que Keiko Fujimori va a hablar, pero el señor Rivera nos ha dicho ya que no espera nada. No, de Keiko nada, ¿no? Sí de la Corte, ¿no? Porque la Corte luego de esto tiene que emitir seguramente convocar una audiencia de supervisión. Vamos a ver si hay declaración. Bueno, entonces el tema que tenemos pendiente es qué puede suceder, qué puede hacer la Corte. Señor Abanto, usted parece muy escéptico respecto del margen de acción que la Corte tiene ahora. Presentará su informe ante la Asamblea General de la OEA. Que tiene lugar todavía dentro de algunos meses, ¿no? Suele ser a mitad de año, ¿no? O sea, Suele ser a mitad de año. va a tener que esperar 7 meses. Y entonces tendremos que ver a Gustavo Adriancén presentando una posición del Estado peruano y explicando qué es lo que ha ocurrido. Pero entre tanto tiene que contestar el Estado a la pregunta que le formuló ya. Le va a decir si ha ejecutado la sentencia porque había una sentencia de cierre en el sistema interno y esta sentencia declaraba inaplicable su resolución porque encontró las razones y se la acompañamos. Puede que diga eso. Además, creo que lo único sensato que van a decir es eso. Pero hay que recordar que también frente al derecho internacional, ninguna disposición de orden interno es válida para incumplir un fallo internacional. ¿Está de acuerdo con ese principio? Ninguna no. disposición judicial en el orden interno es válida para incumplir un fallo internacional. No, la disposición, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Sí. textualmente dice que ningún Estado puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en disposiciones de su derecho interno. Sí. Lo que aquí se ha hecho es justamente subrayar que no existía la obligación internacional, porque vuelvo a decir, y ha reconocido aquí en la conversación Carlos, el artículo 65 de la Convención no le da a la Corte la potestad de hacer lo que ha hecho.
¿Está usted de acuerdo con eso, No, Carlos? no, Se me porque, escapó esa adhesión suya a las tesis del señor Abanto. En parte porque efectivamente el 65 habilita a la Corte a informar a la Asamblea General de la OEA. No inhabilita a la Corte a desarrollar procesos de supervisión para informar qué cosa es lo que se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no es cierto? Ese me parece que es un dato importante. Y cuando la Convención de Viena y luego la jurisprudencia de la Corte Interamericana hablan de disposiciones de derecho interno, no solamente es el texto menudo de la norma, es también justamente este tipo de disposiciones. El TC no puede hacer lo que ha hecho ayer, que es pretender establecer la competencia de un tribunal internacional y decirle, no, la Corte no puede hacer esto. Eso no cabe en el derecho internacional, ¿no es cierto? El TC no puede decir qué cosa hace la Corte de la Haya o qué hace la Corte Penal Internacional. Eso no cabe en el derecho internacional. Pero lo han escrito de tal por manera. favor. Hemos pasado casi una hora hablando sobre este tema. No hemos hablado sobre los graves asuntos en curso en el Ministerio Público. No hemos hablado sobre la criminalidad organizada que se ha expresado con horror en la mina poderosa de Patás. Ni siquiera sobre la captura de la pareja de Maldito Cris. No hemos hablado sobre el informe PISA, que da cuenta que se están agravando las diferencias entre los alumnos que destacan en general en colegios privados caros y los alumnos que toman retrasos. Se ha agravado lo que nos promete malestar, descontento, manifestaciones, violencias, porque la desigualdad lleva a eso. ¿Era oportuno que el Tribunal Constitucional tome esta decisión en esta época, con estos problemas y la víspera de la conmemoración del primer aniversario del golpe fallido de Pedro Castillo? ¿Estaba obligado el tribunal a pronunciarse en esta circunstancia o le ha faltado evaluar el momento? Señor Abanto. Es una resolución que tiene 1 año de espera. Y creo que los tribunales no tienen que mirar el contexto político. No. No. Sería muy malo que los tribunales estén mirando el contexto político. Los casos tienen que resolverse Pero porque puede ser corresponde peor que resolverlos. los estén mirando tanto que sueltan las cosas, supuestamente porque hace 1 año estaba en espera. Esto, si estaba hace 1 año en Más bien, espera, es un error de ellos. Yo quisiera, Fernando, Sí. rescatar esto que es muy importante, lo que usted ha dicho, fundamentalmente en el tema del futuro del país en relación a la educación y a la anemia infantil. Hay 2 cosas que van muy malas para el futuro del país. Hemos perdido 3,5 puntos de IQ promedio en el país, de 85 a 81.4. Y nuestra educación sigue cayendo. Ese es el problema más importante que tenemos que afrontar, junto con el de la violencia. En eso creo que estamos de acuerdo. Palabras finales, señor Carlos Rivera. Es cierto que un tribunal no debería mirar el contexto político, ¿no es cierto?, para evaluar en qué momento saca, pero es obvio que eso ocurre en el Perú. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es, evidentemente, primero ha tomado una decisión política para sacar en el momento que ha sacado la resolución. Y por eso ha tenido tanto apuro y tanto empeño, casi, y además declaraciones del propio presidente del TC hoy día, que en realidad parecían ser la del señor Riera, el abogado de Fujimori, porque creo que ellos están buscando tener un impacto político sobre el contexto institucional que vive el país. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la magnífica ocasión de oír a 2 personas que discrepan, pero que se escuchan y se respetan. Actitud poco frecuente en nuestro país estos días, ninguna de la cual utilice insultos contra las compañías.